una aldea perdida en el tiempo, donde el sol castigaba la tierra agrietada en la frontera de México, la vida pulsaba a un ritmo lento y resignado. Era allí donde vivía Miguel, un niño de apenas 12 años, cuyos pies descalzos conocían cada piedra y cada grano de polvo de aquellas calles. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que contrastaba con el paisaje ocre y cansado a su alrededor. Todas las mañanas montaba su pequeño puesto improvisado, una caja de madera gastada por el tiempo, donde vendía chicles y pequeños dulces. Cada moneda que conseguía no era para sí, sino para la frágil llama de vida que lo esperaba en casa. Su abuela, una mujer de manos arrugadas y sonrisa dulce, que luchaba contra una enfermedad silenciosa que le robaba el aliento y las fuerzas. La rutina de Miguel, marcada por el sol y la esperanza, estaba a punto de ser atravesada por una sombra. Ricardo, un hombre de mediana edad que cargaba el peso de una fortuna y la amargura de un corazón, desilusionado, llegó a la aldea como un fantasma. Vestía ropas sencillas, una camisa de algodón descolorida y pantalones gastados, una máscara para esconder el imperio que había construido y que, paradójicamente, lo había aprisionado. Años de falsos amigos y amores interesados habían transformado su alma en un desierto, y ahora viajaba sin rumbo, buscando pruebas para confirmar su creencia de que la bondad humana era solo una ilusión, una moneda de cambio para los necesitados. Su mirada era fría, analítica, la de un juez en busca del reo. El contraste entre los dos era un abismo. Miguel, con su pobreza material, era dueño de una riqueza invisible, tejida con las enseñanzas de su abuela sobre la dignidad y la fe. Él veía el mundo con el corazón, sintiendo el dolor y la alegría de los otros como si fueran suyos. Ricardo, por otro lado, estaba aislado en su torre de oro y desconfianza. Veía a las personas como piezas en un tablero, movidas por la codicia y el interés. Para él, la pobreza era el escenario perfecto para que la debilidad moral se revelara, y la fe una muleta para los ingenuos. Mientras Miguel luchaba por amor, Ricardo había renunciado a él, buscando solo la confirmación de su propia amargura para justificar el vacío que sentía. El escenario era un personaje en sí mismo. La plaza polvorienta de la aldea, con su fuente seca y sus bancos de piedra, era el palco donde estos dos universos colisionarían. El aire caliente cargaba el olor a maíz cocido y tierra seca, y el sonido de una guitarra lejana componía la banda sonora de aquella tarde que se arrastraba. El tono emocional era de una calma tensa, la quietud que precede a la tormenta. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, pero para Miguel y Ricardo, el reloj de la vida estaba a punto de acelerar de una forma que ninguno de los dos podría prever. Allí, la simplicidad y la complejidad del alma humana serían puestas a prueba bajo la mirada impasible del sol mexicano. Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo, pues aquella tarde el destino comenzó a tejer su trama de forma silenciosa e implacable. Ricardo, sentado a la sombra de un café rústico, observaba la plaza con sus ojos de depredador. Necesitaba un conejillo de indias para su experimento social, una prueba cruel para validar su visión del mundo. Y entonces lo vio, el niño de los pies descalzos, con su mirada vibrante y su caja de chicles. Miguel era el objetivo perfecto, la personificación de la vulnerabilidad que Ricardo tanto despreciaba y al mismo tiempo buscaba para demostrar su punto de vista cínico. La decisión fue tomada en un instante, fría y calculada. En su bolsillo, un sobre grueso guardaba una cantidad de dinero que para él era insignificante, but que para cualquier habitante de aquella aldea representaría la fortuna de toda una vida. Aquel fajo de billetes era su cebo, su herramienta para desenmascarar la farsa de la virtud. Se levantó, caminó lentamente en dirección al puesto del niño, con el corazón latiendo a un compás de indiferencia. Para Ricardo, el resultado ya era seguro. La necesidad siempre vencería al honor. La desesperación siempre apagaría la dignidad. Estaba a punto de probar una vez más que el mundo era exactamente el lugar sombrío que él creía que era.
La abuela de Miguel, en su pequeña casa de adobe, tosía suavemente mientras rezaba su rosario. Le pedía a Dios que protegiera a su nieto, que lo guiara por los caminos de la rectitud, incluso cuando el hambre apretara y la esperanza pareciera lejana. Sus enseñanzas eran la única herencia que podía dejarle, una armadura invisible forjada en el amor y en la fe. Ella siempre le decía: «Hijo mío, el dinero compra el pan, pero es la dignidad la que alimenta el alma. Nunca olvides quién eres, no importa cuán poco tengas en el bolsillo, pues tu corazón es tu mayor tesoro». Poco sabía ella que, en aquel exacto momento, esa armadura estaba a punto de ser probada de la forma más dura. El plan de Ricardo era simple y cruel. Pasaría cerca de Miguel, dejaría caer el sobre accidentalmente y luego se alejaría, observando de lejos la reacción del niño. Imaginaba la escena en su mente, los ojos del niño abriéndose de par en par, la vacilación seguida por una rápida mirada a los lados y finalmente el acto de esconder el dinero, la prueba final de su tesis. No sentía culpa, solo una curiosidad morbosa, la misma de un científico observando una reacción química inevitable. La pobreza para él era el catalizador que revelaba la verdadera naturaleza humana y estaba ansioso por el espectáculo de la corrupción de la inocencia. Así, con el escenario montado y los actores en sus posiciones, la historia se preparaba para su primer gran movimiento. Ricardo, con el corazón de piedra, y Miguel, con el alma protegida por la sabiduría de su abuela. Dos mundos, dos filosofías de vida, a punto de colisionar por causa de un sobre de dinero dejado caer en el polvo. La tarde avanzaba, el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con colores de fuego y melancolía. La quietud de la plaza era engañosa, pues bajo la superficie de aquella paz aparente, una batalla silenciosa por el alma de un hombre y por la prueba de la dignidad de un niño estaba a punto de comenzar. Ricardo se acercó al puesto de Miguel, su cuerpo moviéndose con una lentitud teatral. Cada paso era un eslabón en la cadena de su amarga convicción. Al pasar junto al niño, tropezó levemente, un gesto ensayado con perfección, y el sobre blanco se escapó de su bolsillo, cayendo con un sonido suave en el polvo. Una de las puntas se abrió con el impacto, revelando el color de billetes de alto valor, un atisbo tentador de un mundo de posibilidades. Ricardo no miró hacia atrás. Continuó su camino hasta la mesa del café, sintiendo el peso de la mirada de todos en la plaza, aunque nadie parecía haber notado su acto deliberado. Solo él y en breve el niño serían los protagonistas de aquella obra cruel que él mismo dirigía. Sentado, pidió un café que no tenía la menor intención de beber. La taza caliente en sus manos era solo un accesorio, un disfraz para su verdadera ocupación: observar. Sus ojos estrechos y enfocados se transformaron en las lentes de un microscopio, analizando cada movimiento del chico. Vio a Miguel atendiendo a un cliente, sonriendo, entregando un chicle a cambio de algunas monedas. La escena le repugnaba. Para Ricardo, aquella sonrisa era una máscara. La inocencia era una actuación que estaba a punto de ser desmantelada. Se recostó en la silla, un escalofrío de anticipación recorriendo su espalda, aguardando el momento en que la verdadera naturaleza, la naturaleza codiciosa que él conocía también, finalmente se revelara. Durante un largo minuto, Miguel no notó nada. El sol fuerte lo obligaba a entrecerrar los ojos y su atención estaba puesta en los pocos transeúntes, con la esperanza de una venta más que lo acercara a la meta del día. Fue entonces que un brillo inusual, un rectángulo de un blanco inmaculado contra el suelo marrón, capturó su visión periférica. Frunció el ceño, curioso. Podría ser basura, un papel cualquiera arrojado al viento, pero había algo en la forma, en el grosor, que lo hizo inclinarse sobre su caja de madera para ver mejor. Su corazón dio un vuelco. No era un papel cualquiera, era un sobre, y por la forma en que estaba, entreabierto, podía ver que contenía dinero, mucho dinero. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. El sonido de la guitarra, las conversaciones lejanas, el calor del sol, todo se desvaneció.
Su atención estaba completamente consumida por aquel objeto en el suelo. Miró a la izquierda, a la derecha, buscando a un dueño, alguien que pudiera haber perdido algo tan valioso. La plaza continuaba a su ritmo somnoliento. Nadie parecía. Desesperado, nadie buscaba nada. Solo el hombre de ropas sencillas que había pasado por allí hacía poco, ahora sentado en el café, parecía estar en su propio mundo, de espaldas a la escena. La soledad de aquel sobre en el suelo comenzó a parecer un secreto solo suyo. La cantidad era inimaginable. Con una sola mirada, Miguel calculó que allí había suficiente para comprar todas las medicinas de su abuela durante un año entero, quizás más. Podría pagar a un médico de la ciudad para que la examinara, comprar una cama nueva para aliviar los dolores de su espalda, llenar la despensa con comida de verdad, no solo lo básico para sobrevivir. La tentación lo golpeó como una ola, fuerte y abrumadora. Una voz en su cabeza, la voz de la desesperación y de la necesidad, comenzó a susurrar. Tómalo, nadie ha visto, es un regalo de Dios, tu abuela lo necesita, es la respuesta a tus oraciones. Su cuerpo temblaba, sus manos sudaban. Ricardo observaba cada detalle de la vacilación del niño. Vio los ojos fijos en el sobre, el cuerpo paralizado, la batalla interna desarrollándose en su rostro. Una sonrisa cínica y triunfante comenzó a formarse en los labios de Ricardo. Eso es, pensó, el cebo ha sido mordido. Interpretó la parálisis de Miguel no como un dilema moral, sino como el cálculo de un ladrón evaluando los riesgos. Se sentía un profeta, un hombre que podía ver a través de las frágiles fachadas de la virtud humana. Cada segundo que el niño tardaba era, para Ricardo, una prueba, más de que su visión del mundo era correcta, de que el honor era solo un lujo que los pobres no podían permitirse. Mientras la voz de la necesidad gritaba en su mente, otra, más suave y más profunda, comenzó a emerger. Era la voz de su abuela. Cerró los ojos por un segundo y pudo verla sentada en su mecedora, el rosario en sus manos, su sonrisa cansada pero llena de amor. La dignidad, Miguelito, es la única riqueza que nadie puede robarte. La frase resonó en su alma, no como una orden, sino como una verdad fundamental, la base sobre la cual su identidad había sido construida. El dinero en el suelo podría curar el cuerpo de su abuela, pero traicionar sus enseñanzas enfermaría su alma para siempre, y eso él no podía soportarlo. La imagen de su abuela trajo consigo una claridad abrumadora. ¿De qué serviría darle consuelo material si, para ello, necesitaba convertirse en el tipo de persona que ella le enseñó a no ser? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que se había apropiado de algo que no era suyo? La vergüenza que sentiría sería un veneno mucho más potente que cualquier enfermedad. El conflicto dentro de él comenzó a calmarse, no porque la tentación disminuyera, sino porque su amor y su respeto por su abuela eran infinitamente más fuertes. Respiró hondo, el aire caliente llenando sus pulmones, y sintió una nueva determinación apoderarse de su ser. La decisión estaba tomada. Se agachó, pero no con la rapidez de quien comete un hurto. Sus movimientos eran lentos, respetuosos. Tomó el sobre, sintiendo el peso del papel y de los billetes en su mano. Era pesado, no solo físicamente, sino con el peso de las elecciones, de las oportunidades, de las tentaciones. Lo sostuvo por un momento, mirando aquel pasaporte a una vida más fácil, y luego lo apretó con firmeza. Su misión ahora no era decidir qué hacer con el dinero, sino devolvérselo a su dueño. La cuestión ya no era si tomaría el dinero para sí, sino cómo lo devolvería. Con el sobre en la mano, levantó la mirada de nuevo. Sus ojos recorrieron la plaza y esta vez se posaron directamente en Ricardo. No miró la ropa sencilla del hombre ni su postura relajada. Miguel miró directamente a sus ojos, incluso a la distancia, y fue entonces cuando lo vio. No era la indiferencia de un extraño o la arrogancia de un hombre rico disfrazado. Lo que Miguel vio, con la intuición pura de un niño que conoce el dolor, fue una tristeza profunda, un vacío que parecía hacer eco de la misma melancolía que veía a veces en los ojos de su abuela cuando el dolor apretaba. Aquel hombre, se dio cuenta Miguel, era pobre de una manera diferente.
Su pobreza no estaba en el bolsillo, sino en el espíritu. Había una soledad en su postura, una amargura en su mirada que el dinero en el sobre no podría curar. En ese instante, una empatía inmensa floreció en el pecho de Miguel. Sintió una necesidad urgente de ofrecerle a aquel hombre algo más que solo su dinero de vuelta. Necesitaba darle algo que el dinero no podía comprar, algo que su abuela le había dado toda la vida: esperanza. El problema del hombre no era un sobre perdido, era un alma perdida. Instintivamente, su otra mano fue al bolsillo de su pantalón roto. Sus dedos tocaron un pequeño trozo de papel, ya gastado y ablandado por el tiempo y el sudor. Era su posesión más valiosa, un santito de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Su abuela se lo había dado años atrás, diciéndole que, mientras tuviera fe, nunca estaría verdaderamente desamparado. Aquel pequeño trozo de papel era su escudo contra la desesperación, su recordatorio constante de que los milagros podían ocurrir, incluso en los lugares más olvidados del mundo. Y sintió, con toda la fuerza de su corazón, que aquel hombre necesitaba un milagro. Ricardo, viendo al niño agacharse y coger el sobre, sintió una ola de desprecio y satisfacción. «Predecible», murmuró para sí mismo. Vio a Miguel ponerse de pie, mirar en su dirección, y comenzó a prepararse para la parte final de su experimento. Se levantaría, confrontaría al niño, lo humillaría públicamente por su deshonestidad y luego se iría, con la certeza amarga de que el mundo era exactamente como él imaginaba. Se acomodó en la silla, su corazón transformándose en una piedra de hielo, listo para asestar el golpe final a la inocencia de aquel niño. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El niño no intentó esconder el sobre, no miró a los lados, furtivo, sostuvo el sobre con una mano y con la otra sacó algo de su propio bolsillo y entonces comenzó a caminar en su dirección. No era la caminata avergonzada de quien ha sido atrapado, ni la carrera apresurada de un ladrón. Era una caminata determinada, llena de un propósito que Ricardo no podía descifrar. El niño lo miraba directamente, y en su mirada no había culpa ni miedo, sino una compasión que lo desarmó por completo. A cada paso que Miguel daba, el mundo de Ricardo comenzaba a temblar en sus cimientos. Aquel escenario que él había montado con tanta precisión para confirmar sus creencias se estaba desarrollando de una manera que no había previsto. La expresión en el rostro del niño no encajaba en ninguna de sus categorías de comportamiento humano. No era codicia, no era miedo, no era oportunismo. Era algo más, algo puro y poderoso, que no había visto en muchísimos años. La confusión comenzó a ocupar el lugar de la certeza en su mente. El niño comenzó a correr, no una carrera de huida, sino una carrera de encuentro. Sus pies, descalzos, levantaban pequeñas nubes de polvo a cada zancada. Estaba jadeante, no por el esfuerzo, sino por la urgencia del mensaje que necesitaba entregar. Ricardo se levantó abruptamente, el corazón latiendo descontrolado, una mezcla de rabia, confusión y un miedo primordial a estar completamente equivocado sobre todo lo que creía. Se preparó para el impacto, para la confrontación que él mismo había provocado, sin saber que lo que venía en su dirección no era un ladrón, sino un mensajero. La distancia entre ellos disminuyó rápidamente. La plaza entera parecía contener la respiración, aunque nadie sabía lo que estaba sucediendo. Era un duelo silencioso entre la más profunda desconfianza y la más pura empatía. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el suelo, y la pequeña figura de Miguel corriendo hacia el hombre alto e inmóvil parecía la de David corriendo hacia Goliat. Solo que el resultado de aquella batalla no se decidiría con una piedra, sino con un gesto de fe. El corazón de Miguel latía fuerte contra sus costillas, una mezcla de nerviosismo y convicción. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de devolver lo que no era suyo. Se trataba de curar una herida que podía ver, incluso sin entenderla completamente. Aquel hombre necesitaba más que su dinero. Necesitaba recordar que la esperanza existía. Y Miguel, con la sabiduría que no viene de los libros, sino del amor y del sufrimiento, sentía que había sido elegido en ese momento para ser el portador de ese recuerdo.
Mientras tanto, la mente de Ricardo era un torbellino. La certeza que lo había sostenido durante tanto tiempo se estaba desmoronando. Aquel niño no estaba actuando según el guión. La pureza en su mirada era genuina. La determinación en su carrera era innegable. Por primera vez en años, Ricardo sintió una grieta en su armadura de cinismo. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si la bondad no fuera una actuación? La posibilidad lo aterrorizaba, pues si estaba equivocado, significaba que había pasado años viviendo en una prisión que él mismo había construido. El sobre blanco en una mano, el santito de colores en la otra. Miguel se acercaba, sus ojos fijos en los de Ricardo. Veía la confusión en el rostro del hombre, la muralla de arrogancia comenzando a derrumbarse. No sentía miedo, solo una profunda compasión. La carrera de Miguel no era solo a través del polvo de la plaza. Era una carrera a través de las décadas de dolor y desilusión que habían endurecido el corazón de aquel extraño. Estaba a punto de entregar no solo un objeto perdido, sino una llave. Ricardo se preparó para el impacto, preparándose para la decepción final, para la prueba que sellaría su desprecio por la humanidad. Esperaba una excusa pobre, un intento de devolución por miedo a haber sido visto, pero lo que aquel niño traía en sus manos, junto con el sobre, no era la confirmación de su tesis. Era algo que destrozaría su mundo y lo forzaría a mirar al abismo de su propia alma. La respiración de Miguel estaba agitada cuando finalmente se detuvo, a pocos centímetros de Ricardo. El polvo que sus pies levantaron se asentó lentamente a su alrededor, creando un silencio sagrado en medio de la plaza. Los dos se miraron, el niño y el hombre, el pobre y el millonario, la fe y el escepticismo. El tiempo pareció congelarse. Lo que sucedería a continuación no sería una transacción o una confrontación, sino una revelación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El sudor corría por la frente de Miguel. No extendió la mano con el dinero inmediatamente. Primero necesitaba hablar, necesitaba entregar el mensaje más importante. Respiró hondo, buscando las palabras que su abuela le enseñaría a decir si estuviera allí. Palabras simples, pero cargadas con el peso de la verdad de su corazón. La tensión en el aire era palpable, un hilo tenso a punto de romperse. Ricardo miró hacia abajo, al niño frente a él. Por primera vez, no vio un objeto de su experimento, sino un ser humano. Vio la honestidad en sus ojos oscuros, el polvo en su rostro, las pequeñas cicatrices en sus rodillas. Vio la vida real, la lucha real y la dignidad real, y sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. La realidad que había construido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse. El niño levantó la mano, no la mano que sostenía el sobre, sino la otra. En ella estaba el pequeño santito de papel, sus colores desvaídos por el manoseo constante, la imagen de San Judas Tadeo, con su llama sobre la cabeza, parecía brillar bajo el sol de la tarde. Para Ricardo, aquel gesto era incomprensible, un movimiento fuera de toda lógica que gobernaba su universo. Se quedó paralizado, incapaz de hablar, incapaz de moverse. La voz de Miguel salió, un poco temblorosa, pero clara y firme. No comenzó hablando sobre el dinero. Comenzó hablando sobre lo que vio en el corazón del hombre. Las palabras que estaba a punto de decir no vendrían de un guión de engaño o interés, sino de un lugar de empatía tan profundo que Ricardo ni siquiera sabía que aún podría existir en el mundo. El conflicto estaba en su apogeo, no la batalla por la honestidad de Miguel, que ya había sido ganada dentro de él, sino la confrontación entre la visión del mundo de Ricardo y la realidad que se presentaba ante él de forma innegable. La verdad del niño contra la mentira en la que el hombre vivía. La plaza entera parecía haber desaparecido. Solo estaban ellos dos, en una burbuja de silencio y expectación. La manita, extendida de Miguel, ofreciendo un trozo de fe, era una invitación para Ricardo. Una invitación a salir de su prisión de desconfianza, a mirar el mundo no con los ojos de un juez, sino con el corazón de un hombre que también necesita ayuda. El momento del giro estaba allí, suspendido en el aire caliente y polvoriento. El punto de ruptura emocional y narrativo había llegado. Ricardo, el hombre que creía tener el poder, que controlaba la situación, estaba a punto de descubrir que era él quien
Estaba siendo probado todo el tiempo, y el juez era un niño de 12 años con los pies descalzos y un santito en la mano. Con el aliento todavía entrecortado por la carrera, Miguel alzó la mano que sostenía el pequeño santito de papel. No entregó el sobre de dinero. Primero ofreció su único tesoro. Su voz, aunque infantil, sonó con la gravedad de una verdad antigua. «Señor», comenzó, mirando directamente a los ojos atónitos de Ricardo. Vi que se le cayó su dinero, pero también sentí en su mirada la misma tristeza que mi abuela siente a veces. Las palabras flotaron en el aire, desarmando toda la hostilidad y el escepticismo que Ricardo había construido a su alrededor. Eran palabras de pura observación, de una empatía que atravesaba todas las barreras sociales y financieras, conectando el dolor de una anciana enferma en una casa de adobe con la soledad de un millonario en un mundo de lujo. Dio un paso adelante, empujando suavemente la imagen sagrada en dirección a Ricardo. «Quédese con este santo, para que le cuide el corazón», continuó el niño. Su sinceridad era una fuerza innegable. El dinero usted puede perderlo y ganarlo de nuevo, pero la esperanza, esa no la puede perder nunca. El gesto y las palabras formaron un golpe doble en el corazón blindado de Ricardo. El niño no solo estaba devolviendo el dinero, estaba ofreciendo una cura. Había diagnosticado la verdadera pobreza de Ricardo, la del espíritu, y le ofrecía el único remedio que conocía, la fe. Aquel instante, el sobre de dinero en la otra mano de Miguel se volvió completamente insignificante, un mero objeto mundano ante la magnitud de aquel acto. Ricardo se quedó paralizado, el cuerpo rígido como una estatua. Su mente, siempre tan rápida y analítica, simplemente dejó de funcionar. Miró la manita sucia de polvo que le ofrecía aquel trozo de papel gastado, la imagen de San Judas Tadeo mirándolo. Oyó las palabras del niño resonando en un espacio vacío dentro de sí, un espacio que no sabía que existía. Tristeza, esperanza, corazón, eran conceptos que había desterrado de su vocabulario, archivados en la carpeta de las debilidades humanas. Y ahora, un niño los traía de vuelta, no como acusaciones, sino como un regalo. El shock fue tan profundo, tan visceral, que sintió que le faltaba el aire en los pulmones, su realidad entera deshaciéndose en cámara lenta. Miró del santito a los ojos de Miguel. Eran ojos de niño, sí, pero contenían una sabiduría ancestral. No había malicia, ni interés, ni miedo. Solo había una compasión pura y abrumadora. En aquella mirada, Ricardo no vio un reflejo de sí mismo como un objetivo o una víctima de una prueba, sino como un ser humano digno de cuidado. La muralla de cinismo que le llevó décadas construir, ladrillo a ladrillo de desconfianza y decepción, fue demolida en un solo instante. La fuerza de aquel gesto de pura bondad era un poder que su dinero jamás podría comprar, un poder que había olvidado que existía en el universo. Y entonces, algo que no sucedía desde hacía más de 30 años se manifestó. Una única lágrima, caliente y salada, se escapó de su ojo derecho y trazó un camino por su rostro endurecido. La sintió como si fuera fuego líquido, una señal de que algo dentro de él, congelado durante mucho tiempo, finalmente se estaba derritiendo. La lágrima fue un shock para su sistema, una traición a su propia armadura, y fue seguida por otra y otra más. El nudo en su garganta se deshizo en un sollozo contenido, un sonido gutural de dolor y alivio que no reconoció como suyo. La fortaleza de Ricardo, el hombre que se enorgullecía de ser inquebrantable, se estaba derrumbando a plena luz del día. Sus piernas, que lo habían sostenido en incontables reuniones de negocios y confrontaciones despiadadas, de repente perdieron toda su fuerza. Cedieron bajo el peso no de su cuerpo, sino de su alma recién expuesta. Lentamente, Ricardo se derrumbó, sus rodillas golpeando con un ruido sordo en el polvo de la plaza. El millonario, el poderoso, el juez de la moralidad ajena, estaba ahora de rodillas ante un niño descalzo que vendía chicles. La imagen era surrealista, una inversión completa de todas las leyes de poder que gobernaban su mundo. Arrodillarse no fue una decisión consciente, sino un instinto, el único gesto posible ante una fuerza tan pura y humillante. Arrodillado en el polvo,
Finalmente extendió las manos temblorosas y aceptó el pequeño santito. El papel gastado estaba caliente al tacto, como si llevara todo el calor de la fe de aquel niño. Miró la imagen del santo de las causas imposibles y por primera vez entendió el verdadero significado de la expresión. Su causa, la de su corazón endurecido, de su alma perdida, parecía verdaderamente imposible. Y allí estaba la respuesta, no en una fortuna, sino en la mano de un niño. Sus hombros temblaron y los sollozos se hicieron más fuertes, el sonido de un hombre rompiéndose y quizás comenzando a reconstruirse. Miguel, al ver al hombre, llorar no retrocedió. No sintió miedo ni extrañeza, solo sintió la llamada a consolar. Dio el paso final que lo separaba de Ricardo y con la naturalidad de quien cuida, puso su mano libre en el hombro del hombre que sollozaba. El gesto fue simple, pero de una intimidad profunda. En respuesta, Ricardo lo atrajo hacia un abrazo desesperado, envolviendo el pequeño cuerpo del niño con sus brazos fuertes. Era el abrazo de un hombre que se ahogaba y acababa de encontrar una tabla de salvación, un pedazo de tierra firme en medio de un océano de soledad. Enterró el rostro en el hombro de Miguel, las lágrimas mojando la camisa gastada del niño. El olor a polvo, sol e inocencia lo invadió, un aroma que contrastaba violentamente con el mundo estéril y perfumado en el que vivía. Los sollozos ahora eran abiertos, convulsivos, la liberación de décadas de dolor reprimido, de luto por su propia humanidad que había decidido abandonar. Miguel, sorprendido pero firme, lo abrazó de vuelta, dándole suaves palmaditas en la espalda, de la misma forma que su abuela hacía con él cuando tenía pesadillas. En aquel abrazo, los papeles se invirtieron por completo. El niño se convirtió en el protector y el hombre poderoso en el niño asustado. Fue allí, de rodillas en el polvo, con los brazos alrededor de aquella pequeña chispa de bondad, que la revelación final golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo. La prueba nunca había sido sobre Miguel. La trampa que había montado con tanto cuidado no era para la honestidad del niño, sino para su propia capacidad de ver la luz. Había venido a aquella aldea olvidada para confirmar la oscuridad en el mundo, para probar que todos eran como él, gobernados por la codicia. Pero el universo, en su infinita e irónica sabiduría, le había presentado la excepción que no solo rompía la regla, sino que la aniquilaba. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que el verdadero pobre era él, pobre de fe, de esperanza, de amor, de conexión. Miguel, con sus pies descalzos y su bolsillo vacío, era el verdadero millonario, poseedor de una riqueza por la cual Ricardo daría toda su fortuna por tener un atisbo. El niño no solo pasó la prueba, la trascendió, reescribió sus reglas y lo transformó de juez en reo. Y el veredicto era claro. Ricardo era culpable de haber renunciado a la humanidad y su sentencia era recibir el perdón y la compasión de quien menos esperaba. Aún abrazado al niño, finalmente le entregó el sobre a Miguel, pero su significado había cambiado. Ya no era un cebo o un premio, sino una ofrenda, una petición de disculpas, un primer paso torpe hacia una nueva forma de vivir. El dinero seguía allí, pero el verdadero valor de aquella transacción se había convertido en otro. Lo que Ricardo recibió a cambio, la imagen de un santo y el recuerdo de que la bondad existía, era infinitamente más precioso. El clímax de aquel encuentro no fue la confrontación que esperaba, sino una rendición incondicional, la más profunda y transformadora de su vida. Cuando Ricardo finalmente se levantó, el polvo en sus rodillas era como un bautismo, la marca de una nueva vida. Ya no era el hombre cínico que había llegado a aquella aldea. El hielo en su mirada se había derretido, dando lugar a una vulnerabilidad que lo hacía, por primera vez en años, verdaderamente humano. Miró a Miguel, no como un objeto de estudio, sino con una reverencia profunda, como un discípulo mira a su maestro. Insistió en que el niño se quedara con el sobre, pero el tono era diferente. No era la limosna de un rico, sino la oferta de un amigo, un primer gesto de reparación por su arrogancia. Le pidió a Miguel que lo llevara a su casa, pues entendía que su viaje de redención no terminaría allí en la plaza. Apenas había comenzado.
Al llegar a la modesta casa de adobe, Ricardo fue envuelto por el olor a manzanilla y por la presencia serena de la abuela de Miguel. En la mujer frágil sentada en la mecedora, no vio la pobreza que esperaba, sino la fuente de la extraordinaria riqueza del niño. Vio la dignidad en sus manos arrugadas y la paz en su mirada cansada. Humildemente, Ricardo se presentó y, sin entrar en los detalles de su cruel prueba, confesó que el nieto de ella le había enseñado la lección más importante de su vida. No ofreció ayuda, pidió permiso para ayudar, una distinción sutil que demostraba la profundidad de su cambio. Quería honrar a la mujer que forjó el alma que lo salvó. En las semanas que siguieron, Ricardo no se fue. Se convirtió en una presencia constante y discreta en la aldea. Con su fortuna, no construyó monumentos para sí mismo, sino cimientos para la comunidad. La abuela de Miguel fue llevada a los mejores médicos de la capital, recibiendo un tratamiento que no solo alivió sus síntomas, sino que le devolvió la vitalidad. Una pequeña clínica fue erigida al lado de la vieja capilla, garantizando que nadie más en la aldea sufriera por falta de cuidados básicos. La riqueza de Ricardo, antes una muralla que lo aislaba, se convirtió en un puente, conectándolo a personas y a un propósito que jamás imaginó tener. La transformación de Ricardo era visible para todos. Cambió sus ropas de disfraz por vestimentas sencillas, no para esconderse, sino porque se sentía cómodo entre aquella gente. Aprendió a sonreír de nuevo, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. Pasaba horas conversando con los más ancianos, escuchando sus historias, absorbiendo una sabiduría que ninguna de sus escuelas de negocios podría enseñar. Descubrió que la verdadera confianza no venía de contratos firmados, sino de promesas susurradas y apretones de manos honestos. El millonario amargado estaba muriendo, y en su lugar, un hombre agradecido y generoso estaba naciendo. Miguel, por su parte, fue el mayor beneficiado y el catalizador de todo el cambio. Con el futuro de su abuela asegurado, pudo finalmente ser un niño. Ricardo financió sus estudios en la mejor escuela de la región, garantizando que su potencial no fuera limitado por las circunstancias de su nacimiento. Pero la mayor recompensa de Miguel no fue material. Fue ver la sonrisa de vuelta en el rostro de su abuela, fue sentir la seguridad de un futuro prometedor y, sobre todo, fue saber que su pequeño gesto de fe no solo salvó a un hombre, sino que también elevó a toda su comunidad, probando que el bien era una fuerza que se multiplicaba. La dignidad, aquella riqueza que su abuela tanto predicaba, fue celebrada de la forma más grandiosa. Miguel no fue adoptado por Ricardo en el sentido literal, pero fue acogido en un lazo de afecto y gratitud que trascendía la sangre. Los dos, el niño que enseñó y el hombre que aprendió, formaron una familia improbable, unida por un sobre de dinero y un santito de papel. La historia de ellos se convirtió en una leyenda en la aldea, un cuento sobre cómo la fe de un niño pudo derretir el corazón de un hombre de piedra y traer la esperanza de vuelta a un lugar olvidado por el tiempo. El tiempo pasó, y el polvo de la plaza continuó siendo levantado por el viento, pero algo había cambiado para siempre. La aldea prosperó, no solo materialmente, sino en espíritu. La llegada de Ricardo, que había comenzado como un experimento cínico, se convirtió en un milagro. Encontró allí no la prueba de la maldad humana, sino su propia salvación, dándose cuenta de que, al intentar probar al mundo, el mundo lo probó a él, y casi fracasa. La lección era clara: la desconfianza construye prisiones, mientras que la empatía libera. La imagen final de aquella transformación era Ricardo, sentado en el porche de la casa ahora reformada, jugando a las cartas con la abuela de Miguel, ambos riendo de un chiste tonto. Miguel, ahora un adolescente con zapatos en los pies y libros bajo el brazo, llegaba de la escuela y se unía a ellos, el amor entre los tres llenando el aire de la tarde. El santito de San Judas Tadeo, ahora enmarcado, estaba colgado en la pared de la sala, un recordatorio eterno de que las causas imposibles son a menudo solo oportunidades para que la fe muestre su verdadera fuerza y su poder de curación. La verdadera fortuna no está en lo que acumulamos en nuestras arcas, sino en la dignidad que defendemos,
en la compasión que ofrecemos y en la esperanza que compartimos. La historia de Miguel y Ricardo nos enseña que hasta el corazón más endurecido puede ser roto y reconstruido por la fuerza de un gesto puro de bondad, y que la mayor riqueza que podemos poseer es la capacidad de ver la humanidad en el otro. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en el poder de la fe y comenta desde dónde estás viendo.